problema. ¿Cuál es el problema? El problema es de que hay un reclamo de Dios. Y ese reclamo está en 2 de Crónicas 7, 14, 15. Y ese reclamo dice lo siguiente: le hablo a un pueblo que se contenta con las apariencias. Si yo soy un padre realmente, ¿dónde está mi honra y dónde está mi quehacer? ¿Qué está diciendo aquí? Se le está diciendo al pueblo de Israel que no están caminando en la misma onda que Dios está hablando con ellos. 2 de Crónicas 7, 14, 15, muy cortito. Y el otro versículo importante que tenemos está en Malaquías, capítulo 1, 3 al 10. ¿Y qué dice ahí en Malaquías, capítulo 1, 3 al 10? Exactamente el mismo tema. ¿Qué sucede con ustedes que no hacen lo que se les pide, lo que se les ordena, y aparentemente dicen que están haciendo todas las cosas bien? Véanlo con mucho cuidado en su casa. Malaquías capítulo 1, versículo 3 al 10. Ahora, estas dos situaciones nos obligan a pensar en algo que es muy importante. Tenemos allí de parte de Dios una advertencia muy fuerte. Una advertencia contra el rechazo a la sabiduría. Y ese era el problema del pueblo de Israel. Rechazaban la sabiduría de Dios. Y esto lo tenemos en Proverbios 1, 20 al 33, y lo vamos a leer cuidadosamente. Se nos advierte, ojo, cuidado con rechazar la sabiduría de Dios, cuidado. Y ese es el problema en que está el pueblo. Y posiblemente a lo mejor algo nos toca a nosotros. Dice en el capítulo 1 de Proverbios, del versículo 2 al 6. Por ahí comenzamos. Vamos a incluir el 7 también. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y de dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hemos leído Proverbios capítulo 1 del 2 al 7. Si ustedes se fijan, este es un reclamo muy suave de Dios, preparando el otro que viene, que es mucho más fuerte. Estos pasajes nos muestran realmente las advertencias de Dios, sobre todo advertencia que dice: no rechace la sabiduría que yo pongo en su mano. Y es lo que estamos haciendo. Pasamos ahora al versículo 20 del capítulo 1. Seguimos en el capítulo 1, pero versículo 20. Y aquí encontramos un fuerte regaño de Dios. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas,
claman los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, hacen y conocen y hablan de sus razones. ¿A qué se refiere? En la antigüedad, en las grandes ciudades de ese tiempo, las puertas eran muy grandes. Y cuando los mayores del pueblo necesitaban discutir sobre ciertas cosas que no estaban caminando bien, lo hacían ahí, cerraban esas puertas y ahí se sentaban a discutir sus problemas. Qué bueno sería que nosotros también lo hiciéramos aquí en Colombia eso. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desean el burlar. Y los insensatos aborrecen la ciencia. Él nos está diciendo esto a nosotros. He aquí, yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero hay un problema. Llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que deseasteis y desechasteis luego el consejo mío. Y mi reprensión tampoco la quisisteis. Ahora va a venir esto. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Qué es lo que dice esto que hemos leído? Dios está diciendo, sigan sin cumplir lo que tienen que hacer. Sigan. No me oyen, no me toman en cuenta. Yo hablo, digo algo, no lo remiten, no lo escuchan. Entonces, tendré que esperar a ver qué va a suceder con ustedes. Por lo tanto, entonces, también yo me voy a reír de ustedes y de vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Son palabras muy fuertes de Dios. ¿Y por qué estará hablando de esta manera? Así como usted, cuando se cansa de oír, se cansa de hablar y no pasa ninguna cosa, ¿usted cómo se siente? ¿Qué hace? ¿Solamente así? Así. Así se hace. Es lo que Dios está haciendo ahí. No está hablando con tranquilidad. ¿Por qué razón? Porque el pueblo ya se había reído mucho de él y ya Dios dijo en uno de esos versículos, ustedes dan la apariencia que realmente yo les importo, pero no es así. Por eso es que está hablando de esta manera. Ahora. Y pasamos al último, que es el Proverbios 1, pero el capítulo 27. Está a la vuelta de la página. ¿Ya lo encontraron? Sí, está a la vuelta de la página. Dice así, Dios habla, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no voy a responder. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Sigan jugando conmigo y esto es lo que va a suceder. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Los que les gusta orar por la mañana temprano, lo harán y no habrá respuesta. ¿Y por qué esto? Porque aborrecieron la sabiduría, no
hacen caso ni obedecen a lo que yo les digo. Por lo tanto, lo siento, comerán del fruto de su camino. Y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aquí el Señor nos está poniendo una serie de cosas, como preguntándonos, bueno, ¿han pensado qué van a hacer? ¿Tienen algún pensamiento de lo que les conviene hacer? Yo estoy dispuesto, dice Dios. Y ese es el problema en que estamos. Uno de los versículos de alguna de las señoras de ustedes decía lo siguiente: es necesario un cambio. Así planteaba el versículo. Es necesario un cambio. Pero ese cambio, ¿cómo tiene que ser? Aceptar que tenemos advertencia contra nuestro rechazo. Dios nos advierte ante nuestro rechazo. ¿Rechazo de qué tipo? El rechazo de no hacer lo que Él nos pide que hagamos. Y nosotros somos los que decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Alguien escuché una vez que decía, pero si Dios tiene todo el dinero del mundo, ¿por qué pide el nuestro? Los que no tenemos somos nosotros. Y sin embargo, ¿qué ha enseñado Dios? Pongan en efecto esto que les pido, el diezmo cada mes. Eso es todo. Y vendrá alegría y presencia de Dios en toda necesidad, y los que os conocen os dirán bendecidos. Esa es la promesa de Dios. La pregunta es, ¿por qué no la hacemos? ¿Por qué no la hacemos? Dios dice, si yo soy vuestro Padre, ¿por qué no tengo entonces derecho a estar con ustedes y con algo de ustedes? Que solo es para probarnos. Dios no necesita eso, pero es para probarnos hasta qué punto somos fieles con Él. Por lo tanto, entonces, aquí leemos algo que nos ayuda. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Está en el capítulo 1. Frente a esto, entonces, ¿qué podemos hacer? Veamos cómo fueron las reacciones de un hombre muy importante en la Biblia. Estamos en Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer del 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6. Estamos en el versículo 1 hasta el 9. Versículo 1 hasta el 9. Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que yo les enseñase para que los pongáis por obras en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarlas. ¿Quién está hablando? Moisés.
Y a Moisés le fue dado esta tarea. Y Moisés dejó esto. Al ladito de lo que hemos leído está esto. En el versículo 16 en adelante, al ladito. Dice, primero, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová su Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que vayas bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Número 2, no matarás. Número 3, no cometerás adulterio. Número 4, no hurtarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los principios que dejó Moisés frente a la tarea que le fue encomendada. Y ahora, respecto a lo que la Biblia llama el gran mandamiento, es Moisés quien lo dice y lo explica. Estamos en el capítulo 6 de Deuteronomio, del 1 al 9. Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Qué porcentaje de estos mandamientos están en función que ustedes conozcan? Ojalá fuera por lo menos uno. Entonces, ¿tendrá razón Dios o no para enojarse? Y especialmente enojarse con aquellos seres humanos que Dios tiene cariño por ellos y espera que hagan las cosas correctas. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Estamos obedeciendo todos los mandamientos que Dios nos manda? A veces sí, a veces no. Y Dios dice, bueno, si es a veces no, chao, no estoy. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu cabeza. Si está debajo de la cabeza, solo comemos y no estudiamos. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí viene una gran prueba que nos pone Dios. Dice, y todas estas palabras que yo te he encomendado, 1, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo tenemos que alabar a Dios? Esa era la manera de Moisés. Y Dios le dejó a Moisés la tarea que se llama, tiene un nombre esa tarea, mandato educativo. Ese es el mandato educativo en la Biblia, que Dios nos deja
a nosotros. Es un mandato. No es un por favor. No, es un mandato. ¿Y cómo estamos respondiendo a esto? Dios en su misericordia nos avisa lo que nos puede suceder. Si no oímos, si no obedecemos lo que Él nos comunica. Hemos leído Proverbios. ¿Qué sentido tienen los proverbios? ¿Cuál es la razón de los proverbios? Los motivos de los proverbios es porque los proverbios son de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Entonces se nos está diciendo, si mi hijo obedeció y luego cuando se salió de la obediencia, le pasó lo que a ustedes le van a pasar si no obedecen. Eso es lo que nos quiere decir todo esto. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es sencilla. A veces Dios no nos responde. Y la pregunta es, ¿cuál será la razón de que a veces no nos responda? ¿Cuál será la razón? Algunos dicen, Dios se olvidó de mí. Y si Dios se olvidó de mí, yo me olvido de Él. ¿Qué vamos a hacer? Estos capítulos que tengo aquí de lo que mandaron las damas fueron muy interesantes los versículos que escogieron. Y de ahí hemos sacado para esto. En otras palabras, ahora que venga el tiempo de oración, tenemos que tocar esto. ¿Y qué decisión vamos a tomar? ¿Qué decisión? ¿O vamos a dejar que Dios siga hablando fuertemente en Proverbios capítulo 1? ¿No lo vamos a querer leer? Entonces, ¿qué debemos hacer? Estamos sujetos a obediencia. ¿Queremos que Dios nos bendiga? Obediencia. ¿Queremos que Dios nos responda? Obediencia. ¿Queremos que Dios cuide nuestra familia? Obediencia. ¿Queremos que Dios cuide nuestros ingresos para vivir decentemente? Obediencia. Obediencia. Eso es lo que Dios nos pide. Él no nos dice, yo quiero que me den todo lo que tienen. No. La obediencia les indica qué tienen que hacer. ¿Será posible entonces que cambiemos de idea? ¿Será posible? Es más que posible, es obligatorio. Dios dice, si yo soy el Padre de ustedes, respétenme lo que yo les pido. Lo que yo les pido no son cosas negativas para ustedes, al contrario, son cosas que les ayudarán a salir cada vez más adelante. O sea que hacer lo que Dios dice es lo mejor que nos puede pasar. Sobre todo en estas circunstancias que no tenemos gente que nos diga en serio qué tenemos que hacer. Ellos mismos no tienen idea qué van a hacer. Pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?